Muy buenas noches, gloria al Señor a cada uno de ustedes que están en estos momentos compartiendo con nosotros esta transmisión. Gloria al Señor, les saludamos grandemente a cada uno de ustedes, esperando que este día haya sido uno de gran bendición de parte del Señor. Donde quiera que se encuentren, saludos y reciban, ¿verdad? Esta cordial bienvenida a nuestro segmento de esta noche. Bendiciones a todos, nos encontramos acá transmitiendo en vivo desde la ciudad de Milwaukee, Wisconsin. Así que son aproximadamente las 8:35 hora central. Así que vamos a aprovechar bien el tiempo. Así que damos gracias. No se nos vayan. Venimos enseguida con el tema de hoy, mi experiencia en el pastorado. Y quiero compartir unos puntos bien importantes y proveer unas 10 cosas en la cual si usted cree tener el llamado pastoral que no debe de hacer si verdaderamente usted quiere tener éxito en ese ministerio. Así que regresamos en breve con esa charla y, ¿verdad?, con lo que yo considero unos buenos consejos. Regresamos en breve. Chao. Bien, Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Gloria al Señor. Gracias nuevamente por estar aquí en sintonía. Mi nombre es el pastor Jesús Osorio y soy el presidente del Ministerio Internacional Tlaela. Gloria al Señor. Para los que no saben lo que es Tlaela, eso significa Concilio Hispano y Latinoamericano de Iglesias Evangélicas Libres Asociadas. Nosotros estamos diseñados para levantar nuevas obras. Mi misión y mi visión en los 20 países de habla hispana, levantar una sola iglesia y que Dios haga el resto. Amén. Y hemos comenzado, gloria al Señor, bien, y gracias al Señor hasta el sol de hoy Dios nos ha venido bendiciendo en esta trayectoria. No es fácil, es algo que es un reto. Hay que entender, mi amado, que esto no es para todo el mundo. Cualquiera que piense pues esto es algo que puede asumir sin problemas ninguno y pensando que no va a haber sus desafíos, honestamente desde ahora les digo que está en el ministerio equivocado. Todo ministerio es importante, todo ministerio es uno de honra, todo ministerio es uno que proviene de Dios. Ningún hombre puede imponer el ministerio de Dios. El ministerio de Dios no es uno que tú y yo lo buscamos. El ministerio te busca a ti. Y junto con eso hay unas cualidades, hay unas personalidades, hay unos talentos y unos dones que deben de acompañar para que pueda complementar ese llamado, ese ministerio. Eso es bien importante. Pero hoy no vamos a hablar aunque ciertamente puedo envolverme en lo que yo he venido trabajando, he venido obviamente manifestando y trabajando en prácticamente en los 5 ministerios. Eso no significa que ya he logrado el máximo y nada. No, yo deseo más, yo deseo siempre descubrirme, siempre deseo desarrollarme, crecer, madurar, etc. Esas cosas son bien importantes. Pero antes de entrar vamos a buscar en la Biblia y es lo que voy a utilizar como base y fundamento de lo que hoy voy a compartir. Primera de Pedro, capítulo 5, lee las Sagradas Escrituras en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante
participante de la gloria que será revelada. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. Es decir, no obligado, no lo hago obligado, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. O hay otras versiones que dice con un deseo sincero, ¿okay? Ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos del agre. ¿Ven? Entonces hoy yo quiero hablar sobre mi experiencia, cuál ha sido mi experiencia, y con esto no estoy queriendo decir que he dejado de pastorear. Solamente estoy contando mi experiencia como pastor, ya que por estos medios yo no creo que yo he escuchado ni tan siquiera un solo mensaje. He escuchado reflexiones, anécdotas, poemas lindísimos dedicados al pastorado y el sacrificio, pero no he escuchado a nadie en específico sacar un tiempo como lo estoy haciendo yo para hablar específicamente sobre los retos que hay dentro del llamado pastoral. Y porque es importante que cualquier persona, como dice en Timoteo, Pablo cuando le escribe a Timoteo, dice, si alguno desea el obispado, buena obra desea. O sea, hay otra versión que amplifica eso y dice, buena obra desea hacer. Porque Pablo entiende que deseo tenemos todos. Todos podemos tener buenos deseos de querer hacer algo. ¿Cuántas veces no escuchamos a las personas decir yo quisiera hacer esto, aquello y lo otro? Desear ser algo porque tal vez tú pienses que tú lo puedes hacer o porque tal vez tú crees que vas a recibir un apoyo para hacerlo, no es lo mismo que ser llamado. No es lo mismo que verdaderamente que Dios te diga, eso es tu llamado específico. Eso es importante porque en nuestra vida nosotros vamos a enfrentar tres tipos de llamado. Está el llamado general y personal que Dios nos hace a nosotros. Ese es el primer llamado. El llamado a responder a la invitación que Él nos hace para ser salvos. Ese es el primer llamado. El segundo llamado es el llamado especial. Ese llamado es el que descubrimos a medida que vamos creciendo. Y ese llamado puede ser el maestro, asistente, superintendente de la escuela, ujier, aunque la Biblia no menciona el ujier, pero habla de aquel que sirve, aquel que sabe hospedar, aquel que hace obras de caridad. Aquellos que se prestan para ayudar en la iglesia, que limpian, etc. Eso es un llamado especial. En ese llamado especial uno se va descubriendo, uno va ejercitando los dones que uno tiene escondido. Pero entonces está el llamado específico. Ese es el llamado tuyo específico. Si tú fuiste llamado para evangelista, evangelista es tu llamado específico. Si fuiste llamado para pastor, pastor es tu llamado específico. Y así sucesivamente. Es posible que tú puedas trabajar en diferentes facetas y en diferentes áreas. Pero tú tienes que aún descubrir cuál es tu llamado específico. Porque ese es donde tú mayormente vas a poder desarrollar todo lo que tienes. Lo demás es algo que tú puedes hacer porque hay unas cualidades y unos dones que te pueden ayudar a también operar en esa área. Pero nuevamente eso no significa que sea llamado, que ese sea el llamado. Por ejemplo, le voy a dar un perfecto ejemplo de una persona que operaba en los 5 ministerios, pero tenía un ministerio específico. Gigi Ávila. Gigi Ávila, todo el mundo lo conoce. Bueno, me gusta pensar que la mayoría del mundo entero lo conoce a él. Viajó el mundo entero. Maestro, pastor, profeta, pastor y evangelista. Misionero o apóstol. Tenemos
Él era apóstol porque misionaba, profeta, maestro, evangelista y pastor. Ahora, de las 5 funciones que él ejercía, ¿cuál era su llamado específico? Su llamado específico era evangelismo. Hay mucha gente que no sabe eso. El llamado de él específico era evangelista. Él era un evangelista internacional. Él no dejó de viajar, pero funcionó en las otras áreas. ¿Okay? Ahora, la experiencia de cada persona en este llamado en específico no va a ser lo mismo. Van a haber muchas similitudes, pero no va a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque somos personas distintas. Cada persona va a experimentar algo muy distinto en el ministerio pastoral. No es lo mismo. Lo que yo esté pasando no es lo mismo que está pasando otro pastor. Aunque van a haber muchas similitudes. Por ejemplo, ¿cuáles son las similitudes que se ven mucho en la batalla o en el reto de un pastor? Guerras y pleitos dentro de su casa, con su familia, su cónyuge y con sus hijos. ¿Okay? Otra batalla muy común que se ve dentro del pastorado, separación o rompimiento de un matrimonio. Eso se ve mucho. ¿Se supone que sea así? No, pero se ve. Lamentablemente, eso son cosas que se están viendo hoy en día. Y un sinnúmero de cosas que son muy similares, no importando quiénes seamos. ¿Significa que eso pasa con todo el mundo? No, no todo el mundo nuevamente, no todo el mundo va a experimentar las mismas cosas. Pero casi siempre son las mismas batallas, las mismas similitudes. Por ejemplo, lo otro que es común en el pastorado es que el pastor desea ver mucho más de lo que está haciendo, pero no puede, no tiene, los recursos no les da, no tiene el apoyo que necesita, etcétera, etcétera. Hoy yo me quiero concentrar en 10 cosas que yo voy a presentar como recomendación. Usted no me tiene que escuchar a mí, de hecho la mayoría no lo hace, prefieren escuchar gente de renombre, es perfecto. No, yo no vengo aquí a competir con nadie. Yo estoy contando mi experiencia y cosas que he visto, he escuchado y he experimentado. O sea, voy a crear una amalgama de mi experiencia y lo voy a depositar aquí, por estos medios, esperando que esto pueda ayudar a alguien, que esto pueda ayudar a algún soñador que piensa que puede pastorear, a una persona que sí es genuinamente es llamado, o a uno que está en la actualidad pastoreando y que esto le podría servir de mucha ayuda para que elimine de hacer estas cosas que hoy voy a compartir. ¿Okay? La palabra que acabé de leer es una que para mí es una de las mejores exhortaciones bíblicas en términos de en qué manera deberíamos de pastorear. Dice aquí Pedro, dice que se debe de cuidar la grey no por fuerza, sino voluntariamente. Tiene que haber buena voluntad, sin querer ganancia deshonesta, con un buen deseo o ánimo pronto, sin tener señorío sobre nadie, siendo siempre ejemplo a la grey. Esos son puntos, no voy a tocar esos puntos, pero utilicé eso porque creo que en base de eso es que podemos nosotros adquirir buena experiencia, que podamos seguir contando a otras personas que le pueda servir de verdad de gran ayuda a la hora de ministrar en el ámbito pastoral. Vamos a empezar. Número 1, son 10 cosas que yo recomiendo que no se deben de hacer, no se deben de practicar si verdaderamente queremos operar en un ministerio exitoso. Número 1, en mi experiencia,
en el pastorado que uno no debe de depositar toda y completa confianza en las personas. Número uno, no deposites tu confianza total y completa en las personas. Con esto yo no estoy queriendo decir que no debes de confiar en, o sea, que al tal punto que no, porque de lo contrario no podíamos trabajar con la gente. Lo que estoy queriendo decir es lo siguiente. Si usted cree, si usted comete el error de inmediatamente en la hora de que usted vaya a funcionar en el pastorado y usted automáticamente cree que todo el que lo rodea a usted son personas en las cuales usted puede confiar, o sea, que no le van a fallar, ese es su primer error. Les recomiendo que ni se atreva a meterse al pastorado. El error más grande que cometemos nosotros los pastores es que pensamos que la gente no nos va a fallar. Pensamos que somos tan buenos y que podemos hacer un trabajo más excelente que el otro y que tenemos buena popularidad y que tenemos buena reputación y que eso mágicamente va a impedir que la gente no te falle. Tú tienes que entender que tú te vas a rodear a lo menos de 3 personas. Número 1, de Pedros. Yo hablé esto en otro video. Tú te vas a rodear de Pedros que te van a negar. Te vas a rodear de Judas que te van a traicionar. Y te vas a rodear de Tomases que van a dudar de ti siempre. Esas 3 personas tú tienes que entender que se te van a acercar. No todo el que se te acerca está por ti o por el ministerio. Están por algo que te pueden sacar. En el momento que ya vean que no pueden sacarte más, tú para ellos vas a valer menos que una tarjeta de cupones. ¿Cuántos adoran? No te metas pensando que tú eres tan maravilloso y que tú caes como un billete de 100 a todo el mundo y pensando que nadie te va a fallar. En el momento que tú hagas eso, te vas a decepcionar, porque el ser humano decepciona. Desde que nacen hasta que mueren decepcionan. En esta vida y en este ministerio tú tienes que entender y tú tienes que acercarte a las personas con ese pensar. Te voy a aliviar en esta noche, alivianar de mucho estrés. Es algo que yo aprendí y he aprendido. En este asunto y en este baile, aquí a última hora dicen todos que están contigo y a la última hora te dejan todos arrollados. Aquí tú tienes que venir pensando que todo el mundo está en contra tuya. Tú tienes que venir pensando que no todo el mundo es el que te abraza, que te da un beso, que te dice dale que tú puedes, dale que yo estoy contigo, en verdad están contigo. Eso es lo primero. Con esto yo podría dejarlo, con el primero nada más. Jeremías 17:5 dice, maldito el varón que confía en el hombre y que pone carne por su brazo. O sea, la confianza a tal magnitud que tú ignoras que son seres humanos, no son robots. Es más, hasta la tecnología con toda la aparente perfección que hay, falla. No todo es perfecto, nada en esta vida lo es. Todo tiene una tendencia de fallar, todo tiene una tendencia de fracasar en algo. Entonces, el ser humano es el mejor ejemplo de eso. El ser humano falla, el ser humano traiciona, el ser humano te niega, el ser humano te abandona, el ser humano te hace tantas cosas. Y a veces son las personas que menos tú te esperas, las personas más cercanas a ti. Entonces, mi primer consejo es no pienses y te metas en este ministerio pensando que nadie te va a fallar. Porque recuerden que los mismos que gritaron Hosana, por ahí viene el rey, el hijo de Dios, fueron los mismos que gritaron crucifícale. Tú tienes que entender que todo el mundo que te ondea las penquitas, las palmeras, en señal de paz y de victoria, son los mismos que te pueden hacer así. Mátalo, crucifícalo, entiérralo, bótalo, abandónalo, traiciónalo.
yo he aprendido en mi experiencia de yo entender que las personas pueden traicionar, que las personas pueden fallar, que las personas pueden desanimarse, que las personas pueden retenerse, que las personas pueden abandonar todas las cosas. Isaías capítulo 2, verso 22 también nos aconseja eso. ¿Qué será la vida del estimado? ¿Por qué nosotros confiar tanto en el hombre? O sea, ¿por qué? Si lo que lleva por dentro es aliento de vida, que hoy está y mañana no está. Entonces tenemos que entender, amado, no deposites toda tu confianza en la gente. La gente falla. O sea, no ignores que son humanos. Es todo, es lo único que quiero decir con eso. No ignoren que son humanos. No ignoren que hoy están contigo, ríen contigo, comen contigo, cenan y hacen todo contigo y mañana pueden estar hablando de ti. Es más, si alguien le habla a usted de otra persona, cuente y jure que esa persona va a hablar de usted en otro lugar. ¿Ok? Número 2. Algo que se debe de eliminar. Como es, mi experiencia es que el pastorado no debe de ser una oportunidad para usted pensar que ahora usted se da unas vacaciones. A eso me refiero, que usted piensa que el pastorado le da a usted como una libertad de no trabajar. Tanto en lo secular como en la obra como tal. Hay personas que piensan en el pastorado como si fueran ellos el CEO. Ellos están sentados mientras los demás están trabajando. Es como si fueran reyes y ellos tienen subordinados haciendo la voluntad de ellos. Y son como las mandarinas, mandan, hazme esto, hazme aquello, tráeme lo otro. Entonces ellos no hacen nada. Si tú piensas que eso es el pastorado, mi recomendación, búscate otro oficio. Porque aquí se trabaja. En el capítulo 10, verso 11 del Evangelio según San Juan, Jesucristo nos da a nosotros el mejor ejemplo de lo que es un buen pastor. Él dice, un buen pastor su vida da por las ovejas. Si tú no estás preparado para dar tu vida a la obra y dedicarte a trabajar, búscate otra cosa que hacer. ¿Sabes qué? Cómprate un PlayStation y ponte a jugar Fortnite mejor. Pero aquí no te metas. No, porque lo que va a pasar es que tú vas a convertir la obra del Señor en una profesión para ti, pero no algo que verdaderamente te expulse a hacer más de lo que tú necesitas hacer. Estar recostado sin hacer nada y pensar que los demás tienen que hacer. Mira qué es lo que yo he escuchado. Y conste, yo he sido culpable de repetir lo mismo. Y hoy afirmo que eso es un error. Que dicen, las ovejas son las que paren. Y eso lo hablan en sentido figurado. ¿Ves? Porque obviamente el pastor no pare, sino las ovejas. Y están hablando en el sentido figurado de crianza, de cuando se cría un ganado de ovejas, pues son las ovejas que obviamente son las que paren. Pero en este sentido, aquí se tiene que trabajar. Cuando dicen eso, están queriendo decir que el pastor no hace nada. Que el pastor lo que está simplemente sentado. O sea, simplemente supervisando, como un supervisor, pero no está haciendo nada. Bueno, si ese es tu pensar, estás en el lugar equivocado. Porque un buen pastor su vida tiene que dar por las ovejas. Eso quiere decir que tú tienes que trabajar, tú tienes que dedicarte a visitar, a sacar tiempo para escuchar, aconsejar, etc. Eso significa que si tú tienes trabajo secular, dedícate a él. Porque hoy en día, le voy a decir algo, mi amado, hoy en día, en este tiempo, muchos se están dando de cuenta, porque esta pandemia lo que hizo fue que a todos esos pastores arrecostados los sacó de carrera. Porque la pandemia lo que hizo fue que cortó finanzas a medio mundo. Y esas iglesias cuyos pastores eran los CEO, los gerentes, los supervisores que se sentaban atrás recolectando,
Mientras el pueblo se sacrificaba, los lomos, trabajando, cuando vino la pandemia, destrozó toda esa agenda. Puso al descubierto las grietas que habían en ese ministerio, que era un ministerio que lo que buscaba era el bien del bolsillo, pero no de las almas, de las vidas de los hermanos. Entonces, mi recomendación es que el pastorado no es una oportunidad para tú vacacionar, es una oportunidad para tú desarrollarte tú como pastor. Si de verdad quieres ser pastor, si de verdad eres llamado, tú tienes que entender que esta es la oportunidad de tú desarrollarte, de tú comenzar a trabajar más todavía. Quiere decir que se aumenta la carga, no se aliviana. Es totalmente lo contrario, como hoy en día se está enseñando. El pastor que me diga a mí que se le alivianó la carga, que no tiene ninguna, usted no está haciendo el trabajo pastoral. Usted está haciendo otra cosa, pero no el trabajo pastoral. Entonces, piense bien en el pastorado como un momento para tú verdaderamente dedicarte a la obra, trabajar con la gente. Eso significa que tienes que sacar tiempo. Eso no significa que tú descuidas tu hogar, eso no significa que tú descuidas todo lo que sea primordial. Simplemente que tú tienes que entender que ahora tu tiempo se divide más todavía. Tú tienes que ahora dividirte, tú tienes que ser padre para algunos, hermanos para otros, tienes que ser un consejero para uno y a un hijo para otros, etc. O sea, este es el momento de trabajar, este es el momento de darte de cuenta que aquí no hay vacaciones y aquí no hay para jubilarse. Número 3. En mi experiencia de que la siguiente expresión que se hace es una que lo que hace es que me ubica a mí en una plataforma para yo mostrar que yo sufro de falta de identidad. Y es la siguiente expresión: somos una iglesia diferente, no queremos ser como las demás. No anuncies que tú vas a ser un pastor o una iglesia diferente. El libro de los hechos no es un libro de anuncios, sino de hechos. Es decir, no anuncies lo que tú vas a hacer, hazlo. Yo necesito repetir eso, porque hay gente que en estos momentos le dio un derrame cerebral. No anuncies lo diferente y lo especial y lo grandioso que tú vas a hacer. Eso muestra falta de identidad. Si no, hazlo. No estés anunciando lo diferente que tú vas a hacer al otro pastor. No anuncies de que tu iglesia va a ser especial y diferente. Yo estoy cansado de escuchar eso. Casi siempre la mayoría de las iglesias que yo he visto que se levantan con ese pensar, no, vamos a ser diferentes, somos una iglesia de santidad. Mire, señores, casi siempre se caen. Casi siempre empiezan así y se tornan liberal. No anuncies lo que tú vas a hacer, hazlo. Porque la gente está cansada de los anuncios. Nosotros aquí todos los días nos levantamos llenos de anuncios. Prende la televisor y tú vas a ver que te van a bombardear de anuncios, de especiales, etc. Nosotros estamos llenos de anuncios, de gente que anuncian, promocionan. No promociones, no anuncie. Hazlo. Por eso es que se llama el libro de los hechos, no el libro de los anuncios, libro de los hechos. ¿Por qué? Porque ahí vemos la iglesia en acción, no hablando. Este es el tiempo de dejar de hablar. Además, ¿a qué te refieres de que tú vas a ser diferente? Porque si tú vas a hacer más de lo mismo que está haciendo ya otras iglesias, usted no es nada de diferente. Ahora, si tú me vas a decir, si a lo que tú te refieres es que como hoy en día se están tornando las iglesias, que parecen cine, parecen teatro, parecen clubes sociales, los altares no parecen altares, parecen tarimas. Hoy en día se tiran bailes, se tiran pasos, se cantan canciones mundanas, las mujeres se pintorrean, se ponen cualquier tipo de fachadas y ropas y apretamientos y hay un desfile de moda. Y si tú te refieres a eso, igualmente eso hay más de lo mismo también. No estarías haciendo nada distinto.
de que vas a hacer una iglesia de santidad, lo he escuchado y lo he visto. Todavía no he visto ni una que verdaderamente sobresalga. A menos que usted coja una postura muy similar a los testigos de Jehová, a los mormones, que no creen en los parques, no creen en las fiestas, ni en los cumpleaños, no creen, muchachos, ni imagínate, ni en la transfusión de sangre. O sea, que si tú te estás muriendo y tú necesitas una transfusión de sangre, te moriste. Que Cristo te guarde. Porque no creen en eso. A menos que usted, siendo una iglesia evangélica, tome esa postura. Proveer algo distinto, lo dudo. Elimine eso de su vocabulario. Entonces, si tú quieres ser distinto, a mi criterio, lo que tú tienes que hacer es lo que dice la Biblia. Enseña a la iglesia a guardarse. Enséñale a la iglesia que tu iglesia y que usted como pastor, usted es una persona que usted es misericordioso. Que si cae en pecado, usted rápido no es una persona que lo publica, lo difama, lo ultraja, lo hiere y lo termina de pisotear, sino que usted levanta, haga eso. Esas cosas no se están viendo ya. Haga eso. ¿Ve? Eso es ser diferente. ¿Ve? Olvídese de los milagros y eso. Hoy en día, ¿qué es lo que se ve hoy en día en las iglesias? Alargar los pies y las manos y platificar las muelas. Algo que honestamente en lo personal, si yo tuviera un brazo más corto que otro, a mí no me haría falta. Porque si yo opero muy bien con ellos, no me hace falta que me lo enderezcan y me lo pongan iguales. Así que en cuanto a milagros, si tú quieres ser diferente, pues entonces que podamos ver muertos resucitando de verdad. Que podamos ver milagros creativos. O sea, una persona que no tenga un ojo, que podamos ver, se le creó el ojo ahí. ¿Ves? Esos son milagros. Ahí vamos a decir, es una iglesia distinta. Es una iglesia que verdaderamente Dios está ahí metido. Porque eso no puede ser. ¿Ves? O sea, pero tratar de anunciar que tú vas a ser muy distinto y que tú no puedas lograr hacer algo que ya se ha hecho y que otras iglesias ya lo están haciendo, verdaderamente no vale la pena entonces ni tan siquiera poner ese anuncio de que tú vas a ser diferente. O sea, no vale la pena. Yo te sugiero, concéntrate en predicar la palabra del Señor, concéntrate en discipular, concéntrate en levantar al caído, concéntrate en amar, en tener misericordia, en perdonar. Concéntrate en la restauración. Concéntrate en que haya paz en tu vida y en la de tu iglesia. Concéntrate en todas esas cosas y tal vez tú podrías ser una de las pocas iglesias que estén haciendo algo pero por hechos, no por anuncio. Número 4. Nuevamente, yo le doy gracias a Dios que esto nunca me podrán acusar a mí. Pero es mi experiencia que una iglesia saludable es una que se levanta sin robar ni dividir otras iglesias o otras ovejas. Gracias a Dios a mí nunca me van a poder acusar de eso. Desde cada iglesia que se levantó sin robarle, sin dividir otras iglesias. Nosotros no estamos en ese negocio. Ninguna persona que se levante en este pastorado y que comience dividiendo una iglesia o que de alguna manera robe ovejas de diferentes iglesias, no puede llamar eso crecimiento. No puede llamar eso una bendición. Es mi experiencia, no personal, sino que lo he visto, que cuando eso pasa, llega caos a la casa de Dios. Porque lo que va a ocurrir es que esas personas que tú adquieres por medio de otras iglesias, ya sea que se dividió la iglesia y pues te nombraron a ti o tú mismo la dividiste y terminaste llevándote unos cuantos o levantaste la obra y estás buscando ahora entresacar a la gente y sonsacarlo de... O sea, no importa cuál... hacer eso no trae integridad al llamado. Es más, yo me atrevo a decir que una persona que haga eso es indicativo de que no tiene ese llamado. Porque el que es llamado no tiene esa necesidad de hacer eso. Es una persona que confía en el llamado que Dios le ha dado. Y va a depositar toda esa confianza en creer de que Dios
Si lo llamó, lo va a respaldar en traerle más personas. Dedíquese a salir afuera, pescar, para que las personas que tú tengas, tú las doctrines desde el piso. No hay nada peor que tú doctrinar gente de otra iglesia. Gente que uno mismo la sonsacó. Luego vienen y te hacen guerra a ti. ¿Qué te hace pensar que esas mismas personas no te van a hacer a ti la guerra? Si no pudieron ser fieles y leales a su pastor, no te lo van a hacer a ti. Entonces mi recomendación, evita de levantar una obra robando gente o dividiendo una iglesia, que eso no es de Dios. Número 5. Evitemos de usar el altar para hablar de otros pastores. Evitemos de usar el altar para hablar de otros pastores. Fíjate, yo voy a hacer la excepción. Para mí, esta plataforma del Facebook no es un altar. Yo estoy hablando del altar de la casa de Dios. Claro, con esto yo no estoy diciendo, insinuando que nosotros debemos de dedicarnos todo el tiempo despellejándonos. Pero yo no veo tampoco malo que se pueda delatar algunas prácticas o algunas conductas de algunas personas. Lo que yo no estoy de acuerdo es cuando una persona se presta como que lo hace su oficio de simplemente indagar y entrometerse en la vida ajena, verificando la vida personal y privada de otros ministros para luego plasmarlos por las redes sociales, tratando de destruir su imagen, tratando de pisotearlo, de lograr de destruir el ministerio, posiblemente con el fin de adquirir ellos mismos un poquito de reconocimiento. Ahí yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo ahí. Pero por esta plataforma, mi amado, aquí obviamente esto es como la guerra y el amor, todo es válido. Solamente que hay que ser un poco también cauteloso y entendiendo que también existen unas, por así decirlo, hay unas leyes que protegen sobre la difamación. Pero sí, esto es un tremendo medio para como que sirve como boletín informativo. Ahora, en la casa de Dios, yo no creo que el altar se debe utilizar para usted hablar de otro pastor. Y esto yo lo he visto, pero muy a menudo. Muy a menudo. El altar no se debe de utilizar para usted tomar la oportunidad de difamar y desacreditar y de hablar mal de otro pastor. ¿Por qué? Porque la iglesia, los miembros, lo van a ver a usted como una persona que sufre de bajo estima. Una persona que aparentemente no tiene palabra para dar y lo único que va a servir para hacer es simplemente desacreditar a otro. Tu ministerio no puede crecer en base de lo que tú destruyas, en base de cómo tú pisoteas a otro. Eso no es un ministerio genuino. Eso es competir. Eso es tratar de conquistar terreno, pero a la fuerza. Eso es usar fuerza coerciva. Eso es jugar sucio. Eso no muestra esa integridad y esa honestidad al llamado. El verdadero ministro no utiliza el púlpito para desacreditar a otro pastor. Si usted tiene algo con otro pastor, mire, pues lléveselo delante del Señor. Si usted no puede entonces dialogar con esa persona personalmente, déjaselo en las manos del Señor. Mira, yo he visto cómo Dios ha defendido mi causa y me ha vindicado ante las críticas y el juzgamiento de ciertas personas. O sea, yo he sido testigo de eso, mi gente. Yo sí, en ocasiones me pongo bravo también porque pues nosotros somos humanos y siempre va a existir entre nosotros esa humanidad que queremos a veces defendernos. Pero han habido momentos que yo dejo las cosas y después me entero de varias situaciones y no lo cojo como una oportunidad para reír. Pero gracias a Dios no cojo. Al principio de mi llamado yo tenía eso. Y la experiencia, la vida, el redargüimiento de parte del Señor me llevó en muchas ocasiones a simplemente no hacerlo. A darme de cuenta que en el momento que estoy delante del altar, ese es el momento de alimentar.
Yo quisiera que usted viera, o sea, que usted sintiera las veces que cuando yo he estado al frente del púlpito y yo veo a los hermanos mirando atentamente a lo que la palabra que Dios tiene para ellos en ese momento. Yo quisiera que usted viera el deseo, la hambre que hay. Imagínese usted que yo dañe esa oportunidad, que yo dañe ese plato exquisito que Dios va a servir. Simplemente porque yo quiera desviarme de un tema por algún resentimiento o algo que yo tengo, algún problema que no ha sido resuelto entre un ministro y yo, y que yo venga y que agarre la mesa del Señor, que se considera el altar, para hablar de esos problemas. Es como servir un plato amargo de comida, un plato que puede caer pero súper mal, como Pepto Bismol, un estómago descompuesto. O sea, es como comerte un jalapeño, mi amado, con estómago vacío. Hágalo para que usted vea lo que va a pasar. Eso me pasó hace unos días atrás, muchachos, y le cuento. O sea, eso no es nuestra tarea. Eso no es para lo que Dios nos llamó. Entonces, es importante que el altar no se agarre para usted ofender o tirarle a otro ministro. Ese es el momento de alimentar, hágalo. Esos problemas, esas situaciones que usted tenga tal vez con otras personas, resuélvelo fuera. Aparte de eso, que tenemos que entender que, y mucho lo hacemos, lamentablemente, no arreglamos esos asuntos y la Biblia dice que si tenemos algo con nuestro hermano, que dejemos nuestra ofrenda ahí en el altar, vayamos y resolvemos el problema y luego vengamos y ofrezcamos nuestra ofrenda. Honestamente, ¿cuántos de nosotros hacemos eso? No, dale, yo espero la respuesta. Ok, eso pensaba. Número 6. Esto va casi junto con el número 5. Número 6. Nuevamente, en mi experiencia yo he sabido que si yo no me reinvento, si yo no busco proveer constantemente pasto fresco, muy difícil se me va a hacer la situación en ver una iglesia fructífera y que crezca. Pastor, usted se tiene que reinventar. Si tú de verdad quieres ser pastor, porque mira lo otro que yo he visto, gente que quieren ser pastores, pero no predican. Yo le voy a decir algo. Esto de que, no, yo abro la boca y el Espíritu me la va a llenar, déjese de esa poca vergüenza. Aquí tú tienes que ponerte a estudiar. Déjese de eso, que eso ya no está funcionando. Honestamente, eso ya no está funcionando. A la gente eso no le está funcionando. No se están comiendo el cuento. No, aquí yo hablo lo que el Espíritu me da. Si tú no tienes educación en la palabra y tú no te puedes reinventar, reinventar significa que tú vayas creciendo y desarrollando y tú te quedas en los mismos mensajes, hablando que si de Moisés, que si de Josué, que si de David, que si, o sea, y es los mismos. No te quejes cuando la gente termine yéndose, porque la gente no van a seguir comiendo mensajes recalentados, no van a seguir que tú le estés dando a ellos migajas. Ellos no, la gente no son tontas. Si tú no te reinventas, si tú no te esfuerzas para estudiar, si tú no haces todo lo posible para que tú puedas proveer pasto fresco toda la semana, muy difícil sea que haya fruto en ese ministerio. Si usted no me cree, pues está bien, siga ahí. ¿Por qué usted cree que hay iglesias que no crecen? Bueno, no voy a decir que esa sea la única razón. Hay muchas razones por las cuales una iglesia no crece. Y puede ser varias, todas estos puntos que estamos tocando. Pero es mi experiencia ver que donde el pastor carece de palabra y no tiene buenos maestros, esa iglesia va a tener un problema creciendo. Porque el mayor problema que nosotros como seres humanos tenemos es nuestra falta de conocimiento de la palabra. Y la falta de conocimiento de la palabra está llevando a mucha gente a ser desleales, a ser inconstante, inestable, a ser personas desenfrenadas en su estilo de vida, con pecados y todo. ¿Por qué? Porque no hay palabra.
la palabra es lo que crea cambio en la vida de nosotros. Estimula la fe y nos ayuda a crecer. Nos ayuda verdaderamente a expandirnos en el conocimiento. Mientras más conocimiento tú tengas y más real se te haga la palabra del Señor por medio de una buena enseñanza, yo te aseguro que la gente cambia. El que era flojo deja de ser flojo, se pone más fuerte en las cosas del Señor. El que era inconstante se afirma. El que su mente era tenía una mente fragmentada, una mente retrógrada, y etcétera, se establece, se ubica porque está recibiendo palabra. Está recibiendo, está entendiendo la palabra logos, pero se le está manifestando el rema. Y yo expliqué lo que significaba en otro video. Yo expliqué la diferencia del logos y el rema. Logo es lo que te presenta a Cristo. El rema es lo que te lo manifiesta. O sea, lo que sale de él. Su vida, su ministerio, la muerte, la resurrección. Todo eso se hace vivo a medida que el rema se activa en nosotros. Dame darle un ejemplo. Pedro vio logos caminando por las aguas. Pero tuvo que retar al logos de que si era él, que lo mandara a él a caminar por las aguas. Hasta que Cristo nos dijo, ven, camina por las aguas. Pedro no podía dar un paso. Eso es rema. ¿Ve? Se le presentó logos, pero ahora necesitaba el rema, la palabra que activa esa fe. Entonces, eso es lo que hace falta. Pastor, si tú no te reinventas, si tú sigues con los mismos cuentitos de siempre, los mismos mensajitos, las mismas anécdotas, los mismos chistes viejos y los cuentos de vieja, tú no vas a poder pasar de un número de 20 o 30 personas. La gente se van a cansar porque la gente van a decir, no estoy creciendo, no estoy recibiendo palabras. Yo me he tenido que reinventar. Y reinventar significa, mi amado, que tú dedicas tiempo estudiando la palabra. No es metido en YouTube, no es metido en Google. Claro, con esto yo no estoy queriendo decir que no debemos utilizar ciertas fuentes. Hay concordancias, diccionarios, comentarios bíblicos tremendo. Sí, hay que usarlo. Gracias a esas herramientas podemos expandir nuestro conocimiento para conocer más. Porque la palabra del Señor hay que interpretarla en su contexto. Tiene mucha cultura de la cual nosotros desconocemos. Y hay veces que nosotros, como pastores, bueno, yo lo hice en un tiempo, ya no lo hago porque entiendo ya, expandí en mi conocimiento. Pero a veces queremos, no interpretamos las cosas en su contexto y en su, ¿verdad? En su literatura original, que nos olvidamos que esto fue escrito en unos tiempos que tiene uno que indagar más y conocer más, que era lo que el autor estaba queriendo, a quién le estaba escribiendo, cuál era el propósito, etc. Hay que conocer historia. Y hay gente que piensan que eso le roba la presencia o la esencia del Espíritu Santo. Y pues dicen, no, es que yo no, aquí no se puede ser muy teólogo porque si no el Espíritu se apaga. Eso es mentira. Eso es una excusa simplemente para no estudiar y para dar cualquier cosa al público. Miren, hermano, hoy en día en las iglesias, muy poco usted va a estar recibiendo gente indigente o en gente que no tienen algún tipo de educación académica, pero hoy en día la mayoría son gente preparada. No se crea que usted va a seguir tratando con gente ignorante. Eso es un insulto. No insulte la inteligencia de la gente. Usted tiene que prepararse, pastor. ¿Okay? Si no te reinventas, no vas a durar mucho. Número 7. Esto es un problema también que he visto mucho. El problema de nombrar muy ligero a personas a posiciones de liderazgo. Dentro de una iglesia hay a lo menos 2 departamentos o dos funciones colectivas que ayudan al trabajo, a la función de la iglesia. Está la primera parte que es en cuanto a la directiva de la iglesia, ¿okay? La junta administrativa, como también se le conoce. Entonces está en la otra parte que son los que trabajan en el ámbito en general. Esos son los maestros, son los
los diáconos, son los que, ¿verdad? Los que atienden la iglesia, los que coleccionan el dinero, las ofrendas y los diezmos. Todas esas funciones secundarias son posiciones de liderazgo importantes. Y eso sin contar los ministerios que se levantan, porque los ministerios que se levantan pues van a desarrollarse en ese llamado que están recibiendo. Pero yo estoy hablando de aquellos que se dedican al desarrollo y a la función de la iglesia vital. ¿Sabe? El secretario, el tesorero, el vicepresidente, presidente de las sociedades y todas esas cosas. Entonces son personas esenciales para el funcionamiento de la iglesia. Muy frecuente he visto que se hace nombramientos muy ligeros. Señor, hay que darle oportunidad a la gente crecer y desarrollarse. No puede ser posible que nosotros estemos nombrando asistentes de pastores o copastor, como le quieran llamar, o maestros, o etcétera, a personas que entran así por las puertas y no hay un tiempo de dedicación hacia ellos en su crecimiento personal. El neófito que he mencionado en la Biblia es una persona novata y es una persona que todavía no ha podido desarrollarse para darse a ver que es verdaderamente un cristiano dedicado, sólido y fiel. Entonces, en mi experiencia, también lo experimenté personalmente, se crea un sistema fallido cuando nombramos personas equivocadas. Es un peligro que nosotros nos conectemos con las personas por sentimiento. Se crea lo que se llama el conflicto de interés, ya sea porque esa persona es bien amiga tuya o es un familiar o lo que sea, o sea que la persona está contribuyendo buen dinero. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado de nombrar a personas por esos sentimientos o por esas razones. Eso crea conflicto de interés y podríamos estar nombrando personas equivocadas para funciones importantes dentro de la iglesia. Lo otro es el tiempo. Hay que darle tiempo a la gente, mi amado. Hoy en día uno tiene que darle tiempo a la gente. Tú tienes que, ¿sabes? Nombrar a alguien a una función es como cuando tú estás entrando en una relación con una persona. Lo cual es lo mismo que se ve hoy en día. Las personas entran en casamiento y apenas se conocieron unos meses. No se dan tiempo de conocerse. Tú tienes que desarrollar esa relación. Tú tienes que ver a esa persona cómo se enoja. Tienes que probar su temperamento, su paciencia. Tienes que ver si esa persona es una persona sumisa, obediente. ¿Ves? Porque de lo contrario, con el tiempo se van a ver esas grietas. Y te vas a dar de cuenta que te diste con una persona que es iracunda, una persona desobediente, una persona insumisa, una persona que no es misericordiosa, no perdona, no ama, etc. Y eso es una receta para un desastre. Así que, consejo, no nombren ligeramente a las personas, denle tiempo y sobre todo eviten las relaciones que traigan conflicto de interés. Muchas iglesias he visto que operan con un sistema napolitano, o sea que son pura familia. Y eso es tan malo, porque ahí no corre nadie más que ellos. Número 8. Consejo que he aprendido también. No piensen que todos los pastores te apoyan. No piensen que todos los pastores te apoyan. No todos te van a apoyar. Es más, hay algunos que el hecho nada más que saben que tú estás a punto de pastorear, de levantar una obra o que ya estás pastoreando, eso es para ellos una declaración de guerra. Quiero que lo sepas. Esto es triste, pero esta es la realidad. Para muchos pastores, para ellos es una competencia cada vez que se levanta un ministerio. Esto lo he visto en mi vida personal. En el 2007 a mí me cerraron una iglesia de pastores aquí en Wisconsin.
Aquí en Wisconsin es difícil levantar una obra. No cerraron la barra que estaba al cruzar la calle, pero se unieron para mandarme inspectores a que me cerrara la iglesia en el 2007. Y puedo nombrarlos por nombre, pero no, eso no es el asunto. Ese no es el asunto. Hoy en día, la mayoría pagaron por sus transgresiones. Nuevamente porque los conozco. Porque aquí hay lo que yo llamo una mafia de una junta de pastores. No piense que los pastores están a tu favor, no lo están. Hay mucho que le enerva saber de que tú estás pastoreando o que estás a punto de levantar una obra. Te van a hacer la guerra. No te lleves en la mente que no, es que yo tengo buena amistad con muchos pastores. No, no. Yo recuerdo aquí en Milwaukee que mientras yo era evangelista me trepaban en los altares. En el momento que supieron que yo levanté una obra, ni las gracias me daban. No piensen que todos te apoyan. Te apoyan siempre y cuando que tú seas inferior a ellos. En el momento que tú te atrevas a pensar que tú puedes asumir un pastorado, te buscaste un lío. Eso es levantar guerra. Mientras tú te pongas en la mente, ok, yo entiendo que aquí puede ser, o sea, y eso es triste, porque uno pensaría que es el diablo que no quiere que uno abra. No, no. En este siglo XXI eso no es así. No es el diablo. Son los pastores literalmente. Que no quieren que tú tengas esa iglesia donde tú la tienes. No quieren que tú estés pastoreando. Para ellos es un fastidio. Para ellos es competencia. Para ellos es que ahora tú lo tienes que poner a trabajar ahora. A mí me tocó ver eso también. Cada vez que levantaban una obra, eso era como que los demás pastores se ponían de punta. Y tú lo veías que querían hacer lo que nosotros estábamos haciendo. Gloria a Dios. Porque si yo puedo lograr que la gente despierten y salgan de ese sueño que tenían y digan, espérate, vamos a adelantarnos porque si no nos van a comer los dulces. Pues gloria a Dios, yo no tengo problema con eso. Pero cuando te hacen la guerra, cuando quieren lograr hacer cosas para que te cierren la iglesia, esas son cosas que si tú no estás preparado para tolerar y soportarlo, no te metas en esto. Tacho, no te metas en esto. Ustedes no saben las cosas que yo he visto. Lo que yo he tenido que sufrir en obras, sabiendo. O sea, tú sabes lo que es, y esto yo lo vi en Ecuador, que varias personas se te paran en las esquinas para impedir que vengan la gente a la iglesia. Eso sucedió al principio de nosotros levantar la obra en Ecuador. Gente de otras iglesias se paraban en las esquinas convenciendo y hablándole y metiéndole cucaracha a la gente para que no fueran a la iglesia. De la iglesia, no eran demonios, principados, no era Satán, no. Gente de carne y hueso que cargan Biblia, hablan mucha lengua, que ni ellos ni los ángeles saben lo que están hablando. O sea, cristianos haciendo guerra y pastores visitando las casas, metiéndole cucaracha a la gente para que no vayan a la iglesia. O sea, no trabajan ellos y ni dejan trabajar. Mientras más tú te metes en la cabeza que los pastores no van a estar a tu favor, menos decepción vas a pasar. Tu corazón va a estar tranquilo y en paz porque tú te lo vas a esperar. No te confíes, esto va con lo primero que hablamos, no te confíes de que están contigo. Algunos se van a ver ahí contigo hasta que vean que tú estás progresando más que ellos. Y ahí se corta la comunicación. Lo he visto también. ¿Ok? Número 9. Nuevamente, estas otras expresiones que lo he escuchado muchísimo. Mi consejo, evite de decir estas cosas. Lo siguiente, evite de decir mi iglesia. Evite de decir mis ovejas. No son tuyas. La iglesia no es tuya. Ni las ovejas tampoco. Ahora hay una nueva modalidad de pastores que están buscando comprar la estructura. Compran la estructura y dicen, no, la iglesia es mía. No. Tú no puedes comprar un edificio, ponerle 2 o 3 cortinas de la segunda, ponerle un crucifijo
y llamar la iglesia como por arte de magia. No, porque la Biblia no menciona que la iglesia es un edificio. Ya Dios no habita en lugares hechos por manos humanas. Eso lo dice la Biblia. La iglesia no es ahora un edificio, la iglesia son la gente, eres tú y yo. Esa estructura, si no tiene gente, no es una iglesia. Mientras haya gente ahí, se podría llamar iglesia por la sencilla razón de que colectivamente se reúne un grupo de personas ahí, que el mínimo es 2 o 3. Donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí yo estoy. Se reúnen ahí en ese lugar y Dios hace presencia ahí y eso se convierte en eclesia, en una asamblea, pero no por la estructura necesariamente. Sabemos que la estructura lo que nos ayuda a nosotros es para no estar a la intemperie del entorno, del ambiente, de no pasar frío, lluvia, sol, sereno, etc. Pero esa es la nueva modalidad. Compran el edificio, no, esa iglesia es mía, no, la iglesia como quiera, no, el edificio es tuyo. Te quedas sin gente y lo que vas a tener que hacerlo es convertirlo en un hotel, en una casa y rentarla. ¿Qué te parece? No te atrevas a expresar con tu boca mi iglesia, mis ovejas. En el momento que hagas tú eso, se cayó el ministerio. Porque aquí, ¿qué es lo que acabé de leer? Dice, no como teniendo señorío sobre los que están sobre nuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. A nosotros no se nos manda a tener señorío sobre nada. Yo he tenido que modificar mi vocabulario para tener cuidado de decir mi iglesia o mis ovejas. Yo siempre he dicho la iglesia del Señor. La iglesia es de Dios. Las ovejas del Señor. ¿No te gusta? No, porque es que las ovejas son mías y yo tengo que cuidarlas. Bueno, entonces sigue así. ¿Qué tú te crees? ¿Que esto es mafia? ¿Tú te crees que tú eres dueño de una pandilla? Esto no es así. Te lo estoy diciendo, si tú no puedes eliminar eso y de creerte que tú tienes un sentido de apropiación sobre la cosa de Dios, no te metas. Porque tus ovejas te van a terminar abandonando. ¿Ah? Lo que tú llamas tu iglesia terminará siendo un local vacío. Atrévete a retar a Dios. Elimina eso de tu vocabulario. No es tu iglesia y no son tus ovejas. Por eso en Ezequiel y en Jeremías, los profetas escriben una advertencia severa para los pastores. Los pastores que no supieron vendar a la perniquebrada y que no pudieron sanar las heridas, sino que Dios le dice que Él será quien se encargue de esas ovejas maltratadas. ¿Por qué? Porque en mi experiencia, nuevamente no personal, sino experiencia en el pastorado que he visto y he escuchado, que casi siempre los pastores que se creen con un sentido de derecho terminan decepcionados, porque lo que ellos llamaban suyo, esos de los suyos terminaron perdiéndolo. Elimine eso de su vocabulario. Y por último, para terminar, si usted no está preparado para sufrir para la obra, busca otro oficio. Si tú no estás preparado para, pastor, para sufrir por la obra, búscate otra cosa que hacer. Vete a jugar pelota, baloncesto, balompié. Haz otra cosa, por favor, pero no te metas en esto. Porque lo que vas a terminar es rompiendo corazones, hiriendo a la gente. No vas a ver avance, no va a haber crecimiento. Si tú no estás dispuesto a sufrir por la obra, búscate otra cosa que hacer. Vete a jugar con Candy Crush mejor. Pero aquí no te metas. Porque aquí se sufre. Cuando yo hablo de sufrir es que tú lloras. Tú lloras por la obra. Tú le suples, tú gimes delante del Señor. Tú entiendes que es difícil. Incluso momentos donde tú quieres rendirte y dejarlo todo. Donde de tu boca salen esas palabras. Señor, yo no quiero esto. Y el Señor no
te da la fuerza. La Biblia dice en Juan capítulo 10, hablando sobre el asalariado. Ve el lobo venir y se va corriendo porque mira lo que dice Cristo, no les importa las ovejas. Porque es asalariado. Asalariado significa una persona que está por el salario. Si tú no estás dispuesto a sufrir y tú lo que estás es porque tú piensas que tú puedes sacar algún tipo de beneficio o ganancia con el ministerio pastoral, que casi siempre la mayoría se meten porque piensan que se van a poder comprar su buena casa. Ven a estos pastores de la prosperidad y piensan que ellos pueden también con lo mismo. Eso no le funciona a todo el mundo. No te creas que tú te vas a sacar un Mercedes-Benz y te vas a sacar una mansión ahora que entra en el pastorado, porque en el momento que tú creas eso nuevamente, y claro, hay ministerios que son prósperos y bendecidos por parte de Dios. A mí me gusta pensar que no es que Dios los tenga a ellos como nenes o nenas especiales de parte de Él, pero Dios le ha dado una gracia muy distinta y muy especial a cada persona, y que tienen esa habilidad de jalar gente y que hoy en día son ministerios prósperos. Pero eso como quiera que sea, Dios les deposita una responsabilidad muy grande de que ellos entiendan de que nada es de ellos y que ellos están ahí simplemente para guiar al pueblo, no para adueñarse de nada, pero más que nada sufrir. Por esta obra se sufre. Eso significa que mientras unos están durmiendo, tú tienes que estar despierto orando. Mientras unos están comiendo, tú tienes que estar ayunando. Mientras unos están entretenidos, tú tienes que estar dedicando, leyendo la palabra. Mientras hay unos que viven desinteresados y viven con esta apatía, tú tienes que estar infundiendo pasión, deseo, siempre influyendo en las personas. O sea, tú no dejas de trabajar. Y se convierte en un nivel de sufrimiento en tu cruz. Eso significa también que tú no puedes pensar que tú no vas a tener también tus desafíos, tus problemas, tus situaciones en tu vida personal, en el hogar, en el trabajo, etcétera. Tienes que entender que van a haber momentos que esto verdaderamente te va a retar. Si tú no estás dispuesto para eso, no estás dispuesto para sufrir con todo lo que venga. Y fíjense, sufrimiento aquí tampoco estoy hablando necesariamente que sufras pérdida. Hay pastores que han sufrido pérdida en términos de perder un hijo, un accidente, se lo mataron o algo. Eso es doloroso, lo cual va incluido dentro de eso. Eso no significa tampoco, eso nuevamente, Dios no lo quiera, eso no significa que todo pastor va a tener que perder un hijo. Eso no es, eso sería trágico. Lo que estoy queriendo decir es que hay ciertos pastores que le van a tocar pruebas bien difíciles. Si usted no está dispuesto a aceptar eso como parte de tu cruzada ministerial, entonces no te metas. Porque sí es cierto, hay unas pruebas que uno mismo las va a crear, pero hay otras que van a venir con la intención de enseñarnos, de ayudarnos a crecer. Van a haber momentos de crisis donde no vas a tener a veces con qué comer o con qué solventar tus gastos en el hogar. Van a haber esos conflictos entre tu cónyuge. Siempre van a discutir. Casi siempre en el ministerio, las discusiones entre parejas tienen que ver mucho con el dinero, la inestabilidad financiera. Entonces tú tienes que estar preparado para esas cosas. Tienes que estar preparado también para sufrir en el momento que se descarrila uno de tus hijos o un miembro de la iglesia y andan por ahí errante dando mal testimonio. Tiene que estar preparado cuando usted mismo comience a hacer cosas que den mal testimonio y desacredite su reputación y su ministerio. Tú tienes que lidiar con eso. Y tienes que, como decimos nosotros, al mal tiempo, dar buena cara, indiscutiblemente, sea como sea. Pero saber que Dios perdona y que Dios puede restaurar, pero no es salir corriendo. No es dejar todo atrás. Entonces, esas son cosas, esos son mis consejos, mi amado, en esta noche. 10 cositas que quise compartir con ustedes que yo las he experimentado.
o he estado cerca de pastores que lo han experimentado y que eso me ha ayudado a mí de alguna manera de yo cambiar mucho. Yo he cambiado bastante. Hay algo que sí estoy agradecido del Señor, es que durante este ministerio he crecido bastante y sigo creciendo y quiero seguir aprendiendo. Quiero siempre buscar una manera de siempre no hacer lo mismo. O sea, por ejemplo, estamos terminando un año. Ya el año que viene, 2021, tiene que ser distinto a lo que yo hice este año. No puedo utilizar la unción de ayer para un reto o un desafío nuevo. O sea, tengo que asegurarme que mis armaduras estén intactas, no estén gastadas, y hablo en sentido espiritual. Y tengo que fortalecerme porque cada año trae nuevos retos, nuevos desafíos, nuevos gigantes, nuevos valles que hay que cruzar. Y eso requiere un nivel de desarrollo y de cambio constante, ser radical, ser siempre una persona movida en el espíritu, saber que Dios está para que nosotros podamos verdaderamente funcionar en la área que Él quiere que nosotros verdaderamente funcionemos. Así que esos son los 10 cosas que yo recomiendo no hagan. Si usted verdaderamente siente llamado y usted piensa que usted, ¿verdad? Quiere asumir el pastorado, si usted ya está en el pastorado y piensa que esto le ayudó, pues gloria a Dios. Pero esta ha sido mi experiencia como pastor y cosas que yo mismo tuve y he tenido que experimentar, y yo sé que van a haber muchas cosas más que posiblemente me dejen con la boca abierta. Así que yo sé que esto no se ha acabado, porque como seres humanos nosotros podemos sorprender mucho, pero aún así son lecciones muy, muy valiosas. Y espero que sean para ustedes también. Bendiciones, Dios les bendiga. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Para mí siempre es un placer y un gusto. Oren por nosotros, mi amado. Nosotros vamos a salir ahora el 22 de diciembre, ahora en unas semanas, a México, Dios mediante. Vamos a estar allá ayudando y trabajando en la obra de allá. Y nada, estamos contentos con lo que Dios va a seguir haciendo. Y estamos siempre a la disposición de lo que Dios desee de nosotros y demande de nosotros. Muchas bendiciones. Dios me lo bendiga. Dios me lo guarde. Y recuerden, mi amado, que, gloria al Señor, Dios es grande y es poderoso. Nunca olviden que Dios siempre desea lo mejor de ti. Pero tú tienes que ubicarte en una posición para tú creer en Dios y en su palabra. Nunca olvide eso. Bendiciones. Chao. Nos vemos hasta la próxima.